Bienvenidos a Florencia, Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. Situada en el sur del país, a tan solo 4 horas de Neiva por vía terrestre y con conexión aérea directa con las principales ciudades de Colombia, es la entrada perfecta para descubrir la región amazónica. Un lugar donde la naturaleza y la ciudad no se separan, caminan juntas. Aquí, entre la imponente cordillera oriental y el vasto piedemonte amazónico, se levanta un destino que sorprende desde el primer encuentro. Una ciudad joven y vibrante, forjada por colonos visionarios, comunidades campesinas resilientes y pueblos indígenas que aún guardan y protegen la sabiduría de la selva. Florencia es cultura e historia, es gastronomía, es naturaleza, es aventura y es paz. Es la sonrisa amable de su gente que recibe a sus visitantes con calidez. Basta con dar unos pasos fuera de la ciudad y los caminos se transforman en senderos de aventura y naturaleza. Los árboles centenarios y las aves exóticas acompañan cada recorrido. El sonido del agua guía hacia ríos cristalinos y cascadas escondidas. Y entre las rocas la memoria de los antiguos habitantes aún protegen este territorio. Florencia es un destino maravilloso que lo tiene todo e invita a propios y visitantes a disfrutar de su riqueza y biodiversidad, con la certeza de que aquí vivirán experiencias que no caben en una fotografía, solo en la memoria y el corazón. Bienvenidos a La Montañita, tierra de reinas y palmeras. Su nombre honra la quebrada que la recorre y su historia inicia con los primeros pobladores que habitaron este territorio, comunidades indígenas Huitoto de la tribu Moro y Muiname, guardianes ancestrales de esta tierra privilegiada por su biodiversidad. Es un lugar donde la geografía se convierte en espectáculo. Montañas, bosques húmedos y llanuras amazónicas que conviven en armonía. A solo 45 minutos de Florencia, sobre la ruta turística del norte, La Montañita abre sus puertas a quienes buscan turismo de naturaleza, aventura e historia. Este territorio, cuya historia está marcada por el conflicto, hoy es símbolo de paz y reconciliación. Un lugar donde los firmantes de paz y comunidades se han reinventado a través del turismo comunitario y sus proyectos productivos. Entre sus mayores tesoros están las iglesias, reconocida como una de las 8 cascadas más hermosas de Colombia, una joya escondida entre las montañas donde el agua desciende formando pozos cristalinos que invitan al asombro. Desde lo alto del Cerro Las Margaritas, a más de 850 metros de altura, el paisaje se abre imponente. Montañas y llanuras se encuentran, regalándote una vista única de este territorio. Un paseo en bote por los ríos Orteguaza y San Pedro es un plan imperdible. La tranquilidad del agua y la vida silvestre que aparece en el camino hacen de este recorrido una experiencia memorable. Y si el paisaje enamora, el sabor conquista. El tradicional maduro con queso, crujiente por fuera y suave por dentro, es una parada obligatoria para entender la esencia de esta tierra generosa. La Montañita, llamada con orgullo Tierra de Palmeras por sus infinitos cananguchales, es un territorio que se levanta cada día con esperanza. Su gente trabajadora y resiliente ha decidido escribir un nuevo capítulo, uno donde el turismo nace desde la paz, el arraigo y el amor por su tierra. Bienvenidos a El Paujil, una de reinas y tierra de café, cacao y paisajes inolvidables. El nombre del municipio honra el paujil, un ave montaraz que alguna vez habitó en abundancia estos bosques y que hoy permanece como símbolo de identidad. A tan solo 1 hora de Florencia, entre los ramales de la cordillera oriental, el paujil florece entre montañas verdes y suelos fértiles, desde donde nace uno de los mejores cafés y cacaos de Colombia. Es hogar de una de las minas de asfaltita natural más grandes de Colombia, orgullo y motor de progreso, y de la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, considerada por muchos como la más hermosa del departamento. Este es un territorio privilegiado,
Las montañas que lo resguardan se adentran en la reserva forestal de la Amazonía, dando origen a cascadas escondidas que irrumpen entre la selva como secretos resplandecientes. Además, es uno de los mejores lugares del departamento para apreciar los llamados ríos voladores, corrientes masivas de vapor de agua que se elevan desde el Amazonas y viajan a través de Sudamérica, llevando consigo la humedad que alimenta las lluvias y regula el clima de todo un continente. Alrededor de estos paisajes, el turismo sostenible florece con estaderos, hoteles y restaurantes que ofrecen experiencias auténticas, donde cada visita se convierte en un encuentro con la verdadera esencia del Caquetá. Respira su aire, recorre sus montañas y vive su esencia. El Paujil Caquetá te está esperando. A El Doncello, la ventana más linda del Caquetá. Ubicado en la ruta turística del norte, a tan solo 1 hora y 30 minutos de Florencia, Puerto Rico se alza como un tesoro verde entre montañas y aguas cristalinas, donde la magia, la historia y la naturaleza convergen para dar vida a un lugar inolvidable. Conocido antiguamente como Boquerón, Puerto Rico es el municipio más antiguo del Caquetá. Aquí, en el año 1882, se establecieron los primeros campamentos caucheros que dieron origen a la colonización del departamento. Su historia está profundamente ligada a la explotación de la quina y el caucho, y más tarde a la producción de arroz, actividades que impulsaron el crecimiento de la región y dieron paso a la creación de otros municipios del Caquetá. Su fundación oficial se dio el 30 de septiembre de 1967 y por su gran dinamismo comercial, incluso llegó a considerarse como posible capital departamental. El río Guayas es el corazón de este territorio, fuente de vida, de comercio y de experiencias únicas. En sus aguas se puede disfrutar de actividades como el tubing, paseos en lancha o pesca artesanal, que conectan al visitante con la tranquilidad y el encanto de la naturaleza amazónica. Ellas se destacan la cascada del Anayacito, con una caída de 180 metros ininterrumpidos y un paisaje que te dejará sin aliento. También la cascada del Duende, rodeada de misterio y belleza, el cañón de la Ceiba y Tierras Munay, un lugar que te invita a contemplar la grandeza y exuberancia de este territorio. Como todo en el Caquetá, el sabor también tiene su historia. Los productos lácteos de El Doncello son reconocidos por su calidad, pero hay uno en especial que guarda un secreto bien protegido. El kumis, con su textura cremosa y su sabor inigualable, lleva consigo 40 años de historia y tradición. Doncello es mucho más que un destino. Es el reflejo del esfuerzo de su gente y el orgullo de un territorio que florece cada día. Visita El Doncello y déjate envolver por su magia, por la fuerza de su tierra y el encanto de su gente. Bienvenidos a Cartagena del Chairá, cueva de tigres y tierra de la mítica diosa del Chairá. Cartagena del Chairá es selva, origen y espíritu ancestral en un solo destino. Un territorio que respira cultura, fuerza y esperanza. Entre selvas milenarias y llanuras infinitas, este territorio guarda el espíritu ancestral del Caquetá. Ubicado en la ruta turística norte del departamento, a 2 horas y 30 minutos de Florencia, Cartagena del Chairá se extiende sobre más de 12.800 kilómetros cuadrados y alberga una población que supera los 33.000 habitantes. Su nombre proviene del vocablo huitoto Chairá, que significa cueva de tigres, símbolo de fuerza y conexión con la naturaleza. Desde tiempos ancestrales, comunidades indígenas habitaban estas tierras, resguardando los secretos de la selva y su poder espiritual. Hacia 1890,
expedicionarios de la Casa Arana llegaron a la zona atraídos por la extracción del caucho, dando inicio a los primeros asentamientos colonos en medio de la selva. El poblado fue fundado en 1963 y en 1985 Cartagena del Chairá fue elevado oficialmente a categoría de municipio. Cartagena del Chairá guarda una relación sagrada con la naturaleza. Más del 10% del Parque Nacional Natural Serranía de Chiriquete se encuentra dentro de su territorio, haciéndolo dueño de una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta. El río Caguán, con sus más de 250 kilómetros de recorrido, es el corazón que comunica comunidades, transporta sueños y sostiene la vida económica, ecológica y cultural del municipio. Entre sus joyas naturales resalta la Laguna del Chairá, un escenario cargado de mitos, orquídeas y leyendas ancestrales que cuentan la historia de la diosa del Chairá, guardiana del territorio. A pocos kilómetros del casco urbano, la maloca del colectivo Naverajau, construida por mujeres indígenas, campesinas y artesanas, invita a una experiencia espiritual y cultural única. Su arquitectura, inspirada en la silueta femenina, simboliza la fuerza y sabiduría de quienes desde la memoria y la tierra reconstruyen este territorio. Hoy, Cartagena del Chairá abre sus brazos al turismo sostenible, con hoteles rodeados de naturaleza, gastronomía local y espacios ideales para disfrutar en familia o con amigos. Cartagena del Chairá es selva, origen y espíritu ancestral en un solo destino. Un territorio que respira cultura, fuerza y esperanza. Bienvenidos a Morelia, capital turística del Caquetá. Ubicado a tan solo 30 minutos de Florencia, Morelia es el primer municipio de la ruta turística sur, y aunque es el más pequeño del departamento en su casco urbano, sorprende por la riqueza de sus paisajes y la calidez de su gente. Su historia se remonta a las orillas del río Bodoquero, donde los viajeros que transitaban entre Florencia y Belén de los Andaquías hacían una pausa obligada para descansar. De aquel punto de encuentro nació la idea de fundar una población, que con el tiempo se transformó en el municipio que hoy conocemos, oficialmente constituido el 12 de noviembre de 1985. Desde entonces, Morelia ha crecido con el impulso de su gente trabajadora, que ha hecho del turismo una de sus mayores fortalezas. Morelia se distingue por su gastronomía tradicional, especialmente por sus famosas empanadas morelianas, una delicia que ha trascendido generaciones y que dinamiza la economía local, siendo sustento de muchas familias del municipio. En su parque principal se encuentra el Acuario de Morelia, hogar del majestuoso pirarucú, uno de los peces de escama más grandes del mundo y símbolo de la biodiversidad amazónica. El río Bodoquero es el corazón del turismo en Morelia. Sus aguas cristalinas invitan a vivir experiencias que conectan con la naturaleza, desde deslizarse en tubing por sus tranquilas corrientes hasta disfrutar de un baño refrescante en sus remansos. Hacer biciturismo en Morelia es uno de los planes imperdibles, pues permite descubrir a tu propio ritmo rincones llenos de encanto y paisajes que reflejan la esencia del Caquetá. Para quienes buscan aventura, la Reserva Natural y Turística del Danubio ofrece la imponente Cascada La Diabla, senderos ecológicos, apicultura, rappel recreativo y avistamiento de aves, en un entorno natural que invita a la exploración y el descanso. Además, el municipio cuenta con centros recreativos ideales para grandes y pequeños, que combinan aventura, descanso y diversión en medio de un ambiente familiar. Morelia es el destino que todos deben conocer, por su cercanía, por sus aguas cristalinas y por la calidez de su gente. Un lugar donde la naturaleza, la tradición y la aventura se unen para hacer de cada visita una experiencia inolvidable. Bienvenidos a Belén de los Andaquíes, municipio verde y protector del agua.
A tan solo 50 minutos de Florencia, en la ruta turística sur, donde la cordillera de los Andes se funde con la selva amazónica, surge Belén de los Andaquíes, uno de los municipios más pequeños del Caquetá, pero también uno de los más verdes y biodiversos. Su nombre significa gente de la montaña, en memoria de los antiguos pueblos andaquíes, guardianes del territorio amazónico y símbolo de resistencia ancestral. En honor a ellos, Belén de los Andaquíes es reconocido como el municipio con el nombre más hermoso de Colombia. Su historia se remonta al año 1917, cuando los primeros colonos se movilizaban por la trocha que conduce hacia el municipio de Acevedo en el vecino departamento del Huila, una vía que aún conecta la zona alta de Belén y guarda la memoria de quienes abrieron camino entre la selva y la montaña. Belén es una tierra privilegiada por su abundancia hídrica. Ríos como el Pescado, Sarabando, San Juan, San Luis y Bodoquero nacen en la parte alta del municipio, convirtiéndose en fuente de vida para toda la región. Por su riqueza natural y su defensa del medio ambiente, la Asamblea Departamental del Caquetá lo ha reconocido como el municipio verde y protector del agua. Aquí la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor. Más de la mitad de su territorio está cubierto por bosques, hogar de especies como el oso de anteojos, la danta y el mico churuco. Para los amantes de la historia, visitar el Museo Prafa es una parada obligatoria, pues guarda la memoria de este territorio y sus raíces ancestrales. Entre sus atractivos más destacados se encuentra el balsaje por el río Pescado, una travesía que combina aventura, paisajismo e historia, y el Mirador Sacharuna, un punto ideal desde donde se observa una vista panorámica del piedemonte andino-amazónico. En la vereda Puerto Torres, la comunidad ha transformado el dolor en esperanza, construyendo una apuesta turística por la paz, la memoria y la reconciliación. Un ejemplo de cómo Belén sigue renaciendo desde la resiliencia de su gente. Visitar la Reserva Natural y Ecoturística de Loreb es una experiencia para los amantes del turismo de aventura. Senderos, avistamiento de aves, observación de flora y fauna y una conexión profunda con el bosque amazónico. Belén de los Andaquíes es un territorio que preserva y defiende la vida en todas sus expresiones. Bienvenidos a San José del Fragua, portal turístico del Caquetá. Ubicado a 1 hora y media de Florencia, en la ruta turística del sur, este municipio se alza entre montañas y ríos cristalinos como una joya natural del piedemonte amazónico. Reconocido por los majestuosos portales del Fragüita, San José del Fragua es un territorio donde el agua, la selva y la historia se entrelazan para dar vida a un paisaje inolvidable. Su historia inicia con los pueblos Inga, guardianes ancestrales que han dejado un legado de sabiduría, cultura y respeto por la naturaleza. El poblado fue fundado el 8 de octubre de 1959 y su nombre rinde homenaje a uno de sus fundadores, el sacerdote italiano José Fusaroli, así como el imponente río Fragua Chorroso, símbolo de abundancia y de vida. Sus pobladores, los fragüeños, se caracterizan por su calidez y hospitalidad, siempre dispuestos a recibir a quienes llegan con espíritu aventurero. San José del Fragua se levanta en medio de áreas de alta biodiversidad. El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indihuasi, la Serranía de los Churumbelos y la Cueva de los Guácharos son tesoros naturales que resguardan cientos de especies, así como el invaluable potencial hídrico de los ríos Fragua, Yurayacu y Zabaleta. En su malecón turístico, la gastronomía local se mezcla con el arte y la tradición, mientras el río Fragua invita a refrescarse o simplemente contemplar de su belleza. Pero eso es solo el comienzo. En la inspección de Fragüita, la naturaleza revela uno de los más grandes secretos: los portales, dos montañas rodeadas de formaciones rocosas que guardan el encanto y el misticismo de sus primeros pobladores. San José del Fragua ofrece experiencias únicas de la mano de sus comunidades indígenas que mantienen viva su cultura, su lengua y sus tradiciones, recordándonos que aquí la conexión con la tierra es también una conexión con el espíritu. Este municipio es sin duda alguna un portal que abre las puertas del Caquetá al mundo entero, donde la naturaleza, la cultura y la aventura se encuentran en un solo destino.
Bienvenidos a Albania, tierra dulce del sur del Caquetá. Ubicado a tan solo hora y media de Florencia, Albania se extiende entre las subcuencas de los ríos Fragua Chorroso y San Pedro, en un territorio fértil donde la naturaleza y la tradición conviven en perfecta armonía. Su historia comenzó en 1932, cuando este lugar era apenas una fonda de paso para arrieros, caucheros y quineros que recorrían las selvas del sur del departamento. Muchos de ellos, atraídos por la fertilidad de sus tierras y las historias que rodeaban la región, se quedaron para convertirse en los primeros colonos. Con el paso del tiempo, la pequeña fonda se transformó en poblado. En 1967 fue elevado a corregimiento y en 1985 se constituyó oficialmente como municipio. Originalmente recibía el nombre de Fragua Chorroso, en honor al río que atraviesa este territorio. Albania es hoy un municipio próspero. Además de la ganadería, destacan los cultivos de caña de azúcar y su territorio alberga cerca de 26 complejos paneleros, razón por la cual es conocido como la tierra dulce del Caquetá. Esta identidad campesina y productiva ha impulsado una apuesta por el agroturismo, permitiendo a los visitantes disfrutar de experiencias como la Ruta de la Panela, un recorrido que revela el proceso artesanal que da vida a uno de los sabores más emblemáticos del departamento. Albania también es referente espiritual. Es conocida como la cuna sacerdotal del Caquetá, pues ha aportado cerca de 17 sacerdotes a la diócesis de Florencia, un reflejo de su profunda vocación de servicio y comunidad. Hoy, Albania continúa consolidándose como un municipio pujante, donde el trabajo, la tradición y la identidad campesina marcan el rumbo de su desarrollo. Un territorio que avanza sin perder la esencia que lo hace único, la dulzura de su tierra y la calidez de su gente. Bienvenidos a Curillo, municipio de los bellos atardeceres. Ubicado a 2 horas de Florencia sobre la ruta turística del sur, Curillo se encuentra en un punto estratégico que lo conecta con los departamentos de Putumayo y Cauca, un territorio donde la presencia del río Caquetá ha guiado la vida, el trabajo y el desarrollo de sus habitantes. La historia del municipio inicia en 1950, cuando 5 aserradores llegaron a este lugar en busca de cedro. Con el tiempo formaron una junta de acción comunal y fundaron un caserío llamado Puerta de Oro. Años después adoptaron el nombre de Curillo, en honor a un ave de plumaje amarillo y negro que abunda en la región y acompaña el paisaje con su canto. Finalmente, en 1985, el territorio fue reconocido como municipio. La transformación llegó en 1980 con la apertura de la vía Albania-Curillo, que fortaleció el comercio y consolidó actividades económicas como el cultivo de maíz, yuca, plátano y el trabajo de madereros. Si buscas imágenes de Curillo encontrarás sus majestuosos atardeceres. Esa hora mágica en la que el cielo se tiñe de naranja y dorado y la luz se derrite suavemente sobre las aguas inmensas del río. Un espectáculo que se detiene en el tiempo y envuelve al visitante con la calma única de este rincón del Caquetá. Pero Curillo es mucho más que su paisaje. Es un territorio donde confluyen culturas campesinas, indígenas y afrodescendientes que han construido una identidad basada en la tradición, el trabajo comunitario y la profunda relación con la naturaleza. La pesca artesanal sigue siendo parte esencial de la vida cotidiana. Al amanecer, las canoas recorren el río en busca del sustento diario, manteniendo viva una herencia que une a las familias del municipio. Entre sus atractivos turísticos se destaca la Laguna de la Cocha, formada en 1972 cuando el río cambió su cauce. Un espacio ideal para el avistamiento de aves y para disfrutar de la serenidad del paisaje amazónico. Curillo es un territorio que crece desde sus raíces, un lugar que preserva su cultura viva y que invita a descubrir la fuerza de su gente y la belleza profunda del sur del Caquetá. Bienvenidos a Valparaíso, la estrella hídrica del río Pescado. Ubicado a 1 hora y media de Florencia, en la ruta turística del sur, Valparaíso es un destino ecoturístico y agroindustrial donde confluyen algunos de los ríos más hermosos del Caquetá: el Pescado, el Fragua Chorroso y el San Pedro. Un territorio de aguas cristalinas, paisajes serenos y atardeceres que iluminan el cielo del piedemonte amazónico.
Su historia comenzó mucho antes de la llegada de los colonos. Estas tierras fueron habitadas por los pueblos indígenas Andaquí y Coreguaje, comunidades nómadas que caminaban a la ribera del río Pescado, un afluente que ha sido guía espiritual y fuente de vida. La colonización llegó en 1940 con los primeros aserradores que buscaban cedro. En 1950, nuevas familias se asentaron en los mesones de los ríos y en 1959 nació el sueño de fundar un poblado en un punto conocido como Puerto Niño. Dicen que su nombre, Valparaíso, nació del asombro del paisaje. Valparaíso, exclamaron sus primeros pobladores, y así quedó bautizada esta tierra de abundancia. En 1985, Valparaíso fue elevado a municipio, iniciando un proceso de crecimiento basado en la agricultura, la ganadería, la transformación de productos y el aprovechamiento responsable de sus recursos naturales. Hoy Valparaíso es un refugio para quienes aman la naturaleza. El avistamiento de aves es una de sus experiencias más especiales. Las garzas blancas descansan sobre árboles centenarios mientras el sol sepulta y tiñe el horizonte con tonos naranja, rosa y violeta. Entre sus tesoros está la piedra La Paujila, un monolito que, según cuentan, cayó del cielo hace miles de años. Para muchos es un fragmento de estrella que eligió estas llanuras como hogar, un lugar sagrado que invita al silencio y la contemplación. Valparaíso es un territorio donde el agua cuenta historias, donde la cultura campesina y los saberes ancestrales conviven en armonía y donde cada amanecer renueva la identidad de un pueblo que sigue creciendo con trabajo, dignidad y esperanza. Un paraíso que el Caquetá guarda en su corazón y que hoy te invita a descubrir su riqueza natural y la calidez de su gente. Bienvenidos a Solita, el municipio más joven del Caquetá. Ubicado a 2 horas y media de Florencia, en la ruta turística del sur, Solita es un territorio con profundas raíces indígenas, una estrecha relación con el río Caquetá y una identidad que se ha construido entre la cultura de sus habitantes, la selva y el agua. Mucho antes de la llegada de los colonos, estas tierras fueron hogar de los pueblos indígenas nómadas, huitotos, coreguaje, macaguaje e inganos, comunidades que vivían de la caza, la pesca y del conocimiento ancestral del entorno que habitaban. Los primeros colonizadores llegaron en la década de 1940 procedentes del Perú, atravesando la selva en búsqueda del látex del árbol de caucho. Los asentamientos iniciales del caserío cambiaron varias veces, hasta que en 1953 la curia adquirió el predio definitivo y los misioneros fundaron allí el primer colegio departamental integrado Agustín Codazzi, un pilar para la educación y la consolidación del poblado. Su crecimiento administrativo fue lento. Pasaron 51 años para que Solita fuera reconocido oficialmente como municipio, logro que llegó en 1996 y que lo convirtió en el municipio más joven del departamento. Con una extensión de 611 kilómetros cuadrados, Solita vive de la pesca artesanal y de la ganadería a doble propósito, actividades impulsadas por la fertilidad de sus praderas y la presencia imponente del río Caquetá, arteria natural que alimenta y define la vida de sus habitantes. Solita es también un mosaico cultural, una mezcla de raíces indígenas, campesinas y foráneas que han dado forma a una comunidad laboriosa, humilde, alegre y creativa. Visitar Solita es entrar al ritmo pausado de la vida cotidiana. En su parque principal, rodeado de árboles frondosos, una familia de osos perezosos convive con la comunidad, regalando un encuentro casi mágico con la fauna que habita en las selvas amazónicas. Y cuando cae la tarde, Solita revela uno de sus mayores encantos, un atardecer llanero que pinta el cielo en tonos cálidos, mientras el canto de las aves acompaña el vaivén del río. Observarlo desde una canoa es sentir por un momento la serenidad profunda de este rincón del Caquetá. Solita es raíces vivas, tradición y naturaleza, un municipio que sigue creciendo con pujanza y que invita a descubrir la tranquilidad, la esencia y la belleza de su gente. Bienvenidos a Puerto Milán, la capital indígena coreguaje de Colombia.
Ubicado a 2 horas de Florencia por vía terrestre y a tan solo 20 minutos por vía fluvial, este municipio hace parte de la ruta turística ancestral del Caquetá. Hoy Puerto Milán es hogar de cerca de 12.000 habitantes, entre ellos una población significativa del pueblo coreguaje, alrededor de 1.600 indígenas distribuidos en 8 resguardos. Ellos, habitantes ancestrales de estas tierras, mantienen viva su cultura, su lengua, su legado espiritual y su conexión profunda con la naturaleza. El río Orteguaza es la arteria que da vida al municipio. Conecta, alimenta y acompaña el ritmo cotidiano de su gente. Desde el malecón puede contemplarse su fuerza y también su calma profunda. Allí se levanta el monumento Corebajú, que significa coreguajes, hijos de la madre tierra, un homenaje al pueblo indígena que ha custodiado este territorio desde tiempos inmemoriales. Las tardes en Puerto Milán tienen un encanto propio. El parque principal se llena de vida cuando los loros regresan al atardecer, y mientras el sol se oculta, el río Orteguaza se transforma en un espejo dorado que regala un atardecer inolvidable. Si es Puerto Milán, un lugar donde la naturaleza, la memoria y la cultura se encuentran para recordarnos la belleza ancestral y profunda del Caquetá. Bienvenidos a Solano, Reserva Natural de la Vida. Ubicado a 4 horas de Florencia por vía fluvial en la ruta turística ancestral, Solano es un territorio donde la selva amazónica respira, donde el río Caquetá marca el ritmo de la vida y donde la cultura ancestral permanece viva. La historia de Solano nace de la unión entre comunidades indígenas y colonos. Fue fundado el 12 de noviembre de 1936 por el general José Dolores Solano y en sus inicios llevó el nombre de San Francisco de Solano. Fue elevado a categoría de municipio en 1985 y desde entonces este territorio se convirtió en un verdadero punto de encuentro cultural. Aquí conviven más de 27 cabildos, 7 pueblos indígenas y 8 lenguas nativas que mantienen viva la memoria amazónica. Las malocas, hogar espiritual de la comunidad ismuina, son espacios donde se conversa, se canta, se aprende y se preservan los saberes ancestrales. Solano es un gigante verde. Con más de 43.000 kilómetros cuadrados, es el municipio más extenso del Caquetá y el segundo más grande de Colombia. Su territorio representa casi la mitad del departamento y alberga una riqueza natural incomparable. Gran parte del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, patrimonio de la humanidad, se encuentra en su jurisdicción, convirtiendo a Solano en un guardián de uno de los ecosistemas más grandes e importantes del planeta. El río Caquetá y el río Orteguaza son sus grandes vías de comunicación. Conectan al municipio con Florencia, la capital del departamento, y con poblaciones como Curillo y Milán, movilizando la economía y uniendo sus comunidades. En el puerto principal, las panorámicas del río Caquetá revelan la inmensidad del territorio, con atardeceres que parecen pintados sobre la selva. Entre sus maravillas naturales destaca el cañón de la Araraquara, un corredor de paredes rocosas de hasta 80 metros de altura talladas por el río Caquetá, un escenario imponente, biodiverso y de valor profundo espiritual para los pueblos indígenas que lo han habitado desde tiempos ancestrales. Visitar Solano es entrar en la esencia más pura de la Amazonía, es encontrarse con las raíces más profundas del Caquetá, es abrir los sentidos y dejarse llevar por la magia de un territorio que guarda historias, cultura y vida en cada rincón. Solano es un viaje al corazón de la selva. Caquetá, tesoro verde de Colombia.